No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día, sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar iniciando ahora sí con la serie devocionales llamada Adán y Cristo. Vamos a iniciar con el versículo 12, así que vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, esta palabra se utiliza para unir lo dicho anteriormente con lo que se va a decir a continuación. Y es que en los versículos anteriores se hablaba acerca del resultado de la justificación por medio de la fe en Jesús, enfatizando en que Cristo murió por los pecadores, los cuales están en gran incertidumbre a causa de la consecuencia del pecado. Pero al creer en Jesús como Salvador y Señor de su vida, obtienen como resultado la justificación de vida y mucho más. Ahora dice, como el pecado entró en el mundo, como el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿O cuál es la definición de pecado según la Biblia? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que el pecado es todo acto que nos lleva a quebrantar la ley divina de Dios, es decir, desobedecer a Dios. Sigue diciendo, entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es aquel hombre? Adán es aquel hombre. El primer hombre creado por Dios, que junto con Eva pecaron en el huerto del Edén. Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre, el cual es Adán. Esto es relatado en Génesis 3, versículo 1 al 8, que vamos a leerlo. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es interesante que el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Romanos enfatiza en que el pecado entró por Adán, pero cuando leemos Génesis 3, donde se nos relata la caída, es decir, la entrada del pecado al mundo por la desobediencia a un mandato de Dios, fue Eva la engañada la que dio el fruto a su marido Adán y que trajo como resultado la entrada del pecado al mundo que conocemos hoy. Los dos sabían, tanto como Adán y Eva, sabían qué no podían y qué sí hacer. Primera de Timoteo 2:14 nos dice lo siguiente. Ahora bien, en la nueva traducción viviente, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Y es que hay varias razones por las que Adán es culpable de la caída de la humanidad. Adán fue creado primero y Eva después como su ayuda idónea. Por otro lado, Adán escuchó directamente de Dios el mandamiento antes que Eva fuera creada y traía de él como ayuda idónea. Eso lo vemos en Génesis 2, dando a entender Génesis 3:2 que Eva se encontraba informada del mandato de Dios no por parte directa de Dios, sino por su esposo Adán. Evidentemente, Adán se la informó. Ahora, cuando pecan, al primero que Dios busca no es a la serpiente por haber engañado, no es a Eva por haberse dejado engañar, sino que es a Adán a quien Dios busca primero. Y Dios cuestionó a Adán primero, ya que fue Adán a quien Dios le hizo responsable de su familia.
Eva cayó en un pecado debido a un engaño. Sin embargo, Adán no fue engañado, lo que significa que él eligió pecar. Sabía muy bien qué estaba haciendo, no estaba mal informado o confundido. Así concluyendo que a pesar de que Eva pecó antes que Adán, Adán como líder de su hogar fue el responsable de lo que sucedió. Ahora así, estudiando esta parte, sigamos con lo que continúa diciendo el versículo 12 de Romanos. Dice, y por el pecado la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿De qué tipo de muerte hablará? Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como resultado del pecado, el trabajo será mucho más doloroso, cosa que antes no era así, antes era bueno en gran manera. Pero finalizando el versículo nos habla acerca de la muerte física como consecuencia del pecado. Pero es importante saber que antes de que Adán y Eva pecaran gozaban de una relación perfecta con Dios, sin barreras. Génesis 3 al 8 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. He aquí se rompe la relación que tenían con Dios al haber pecado. Ya hay un alejamiento y una barrera espiritual del ser humano con Dios. Eso es la muerte espiritual de la cual pues nos habla la Romanos 5. Claramente también nos habla de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, la cual es la separación espiritual entre el ser humano y Dios. Es evidente que la muerte física es inevitable, no tiene solución, pero la muerte espiritual sí, y es por medio de Jesús, que lo estaremos viendo en versículos siguientes después. Seguimos con el versículo que estamos estudiando de Romanos 5:12, que dice lo siguiente. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea que es hereditario, es contagioso, wow. Tanto la muerte física como la espiritual. ¿Y por qué sucederá esto? Sigamos leyendo la parte final del versículo. Por cuanto todos pecaron. Wow. Y es que la palabra todo muestra que no hay exclusividad. Si hay 10.000, 20.000, 30.000 millones de habitantes en este planeta Tierra, pues todos han pecado. Porque quien no lo haya hecho, entonces es santo, perfecto, y el único que lo es Jesucristo. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:10-12 dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aunque no hemos pecado de la manera de Adán, hemos de ser conscientes que hemos pecado contra aquel Dios santo, quebrantando su ley divina. Por ende, la muerte física y espiritual han llegado a nuestras vidas. ¿Y ahora qué? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, pero ha de ser necesario entender primero las malas noticias. Y esto lo iremos conociendo cada vez más en los siguientes devocionales de este estudio de Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21, en la serie de devocionales llamado Adán y Cristo. Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro si así Dios lo permite. Bendiciones.